Buenas, mi nombre es Carlos Mario Valencia, ingeniero agroforestal, estudiante de la maestría de Gestión Territorial y Autonomía y Sostenibilidad de la Universidad de Ibagué. Hoy nos encontramos con el doctor Sergio, especialista en Derecho Público, para hablar un tema de interés que es sobre territorio. Carlos, muchas gracias por este espacio y bueno, muy agradecido por esta oportunidad para tratar todo lo que es el tema del territorio y pues desde la parte jurídica lo que te hablaré sobre lo que es el ordenamiento territorial. Doctor Sergio, desde la maestría en Gestión Territorial, Autonomía y Sostenibilidad venimos trabajando un módulo muy importante que es Estado y Gestión Territorial. Dentro de desde esa descripción de Estado se han descrito muchas definiciones o muchos conceptos, pero desde esta maestría queremos enfocar todo el tema de territorio desde la cosmovisión territorial, de cómo nuestros ancestros, nuestros campesinos y nuestros indígenas ven y perciben el territorio. Pero es importante saber desde la parte jurídica cómo hoy se entiende el significado de territorio en Colombia. Bueno, Carlos, inicialmente cuando hablamos de territorio lo hablamos desde la parte política o de la parte gubernamental y también lo hablamos desde el territorio en sí. La definición principal es la que nos enseñaban a nosotros en la escuela, en el colegio, donde nos decían que se dividen las tres ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial, que incluso entonces vamos a partir de la rama ejecutiva, que es donde nos dicen quién es el presidente, los gobernadores, los alcaldes, el Congreso, las asambleas y los consejos municipales. Pero la constitución política en sí, para entrar en materia, desde los artículos 263 al 331 nos establecen la división y las facultades del poder territorial. Entonces nos dicen cuáles son las facultades de los alcaldes, las del presidente, cómo se organiza el territorio, qué requiere un departamento, cómo se organiza un departamento, cómo se organizan los municipios, quiénes hacen parte del municipio, cuáles son las autoridades. Eso hablando de la geopolítica interna, porque es la división pues que se tiene del territorio internamente. En esta oportunidad me parece muy importante porque hay un tema que incluso es de mucho conocimiento y se ha comentado mucho últimamente, y es sobre el ordenamiento territorial y de las facultades que tienen los consejos municipales para ordenar el territorio, puesto que según la Constitución y también la Ley 388 del 91, son los consejos municipales quienes tienen la facultad de delimitar el territorio, como lo son el uso del suelo, cuáles van a ser las destinaciones económicas, incluso tiene una injerencia demasiado amplia en el tema de todo lo que es el catastro, ¿cierto? Como inventario de bienes en el territorio. Pero me parece muy importante también señalar que es que aparte de que hablamos de territorios como lo son el país, los departamentos y los municipios, también tenemos un enfoque muy importante que es el de las comunidades indígenas y el de las comunidades étnicas. Es muy importante, doctor Sergio, cuando usted resalta el tema de las comunidades indígenas y afro. De hecho, a partir de la ley 21 del 91 y la ley 70, se le da un vuelco a la definición de territorio, donde se incluye aún más el significado de territorio a partir del concepto que tienen las comunidades indígenas y las comunidades afro. De hecho, para las comunidades indígenas, el territorio es más allá de un límite, es más allá de una superficie terrestre. Es ese espacio donde la cosmovisión indígena le permite a ellos reconocerse, les permite a ellos entender esa conectividad permanente que hay entre la madre tierra y sus saberes ancestrales. Cosa diferente que para las comunidades afro, ellos los territorios lo ven como poder de adquisición, lo ven como un poder de decisión y de autonomía territorial. Entonces mire que la misma constitución política, las mismas leyes de Colombia han venido aumentando, ampliando ese significado de territorio con el fin de poder entender que somos biodiversos, y esa biodiversidad territorial nos permite tener conceptos
muy diferentes, pero que nos llevan a un mismo punto, al punto de encuentro étnico, al punto de encuentro religioso, al punto de encuentro de cosmovisión, de cómo cada sector o cada grupo poblacional percibe que es territorio, y a partir de ahí se inician a generar esas territorialidades, que es lo que, por ejemplo, manifiestan las comunidades negras cuando en sus fiestas sanfriscanas las comunidades negras danzan y cantan alabados a la hora de enterrar sus muertos. Entonces mire que toda esa cosmovisión étnica hace parte de lo que hoy queremos llamar territorio. Carlos, y es muy importante lo que mencionas de esa diversidad cultural y étnica que encontramos en nuestro país, incluso sobre todo en este municipio del Bagre particularmente. Tenemos indígenas, tenemos afrodescendientes, hay una mezcla entre dialectos costeños, paisas y chocuanos. Entonces es muy bueno tocar ese tema y de pronto diferenciar lo siguiente: los indígenas, su territorio es llamado cabildos, ellos se distribuyen por cabildos, y las comunidades afrodescendientes se distinguen como consejos comunitarios. Y ya otro caso aparte son las comunidades raizales, que son las que se sitúan pues en el archipiélago, ¿cierto? Pero mira que todo esto parte desde la misma constitución política, porque entonces en los artículos de el 229 al 231, si no estoy mal, tratan toda la facultad de estas comunidades, de las comunidades étnicas, de conformar su territorio, pero son estas leyes posteriores, que son la ley 21 del 91, está la ley 70 del 93, incluso hay un decreto que es del año 2014, donde reglamentan y desarrollan todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial de estas comunidades. El ejemplo más claro es, si un indígena, por ejemplo, comete un delito aquí en el casco urbano del municipio, pues a ese indígena se le juzgaría por lo que norman las leyes ordinarias acá en el común, digámoslo así. Pero si ese indígena comete un delito dentro de su territorio, dentro de su cabildo, pues la sanción que ellos van a tener son distintas y son basadas en su cultura, en sus tradiciones. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, los castigan con el cepo o cosas así. Inclusive tenemos que si un indígena, como lo ponía en el primer ejemplo, comete un delito aquí en el casco urbano del municipio, por ejemplo, su cabildo, su resguardo indígena puede solicitárselo a la justicia ordinaria para sancionarlo bajo esas costumbres y normas que ellos tienen internamente, precisamente por estas facultades constitucionales que les permiten desarrollarse como territorio y tener unas costumbres y una cultura, también unas normas dentro del mismo. Pero mi doctor, le hago una consulta, pero ahí se presenta un dualismo muy importante, porque mire lo que usted acaba de decir, dentro de ese territorio se pueden vivir varias territorialidades, las indígenas y los afro, pero los indígenas tienen el poder constitucional de poder ejercer la norma frente a algún castigo que haya que implementarle a uno de sus miembros, pero cosa diferente pasa con las comunidades afro asentadas a través del consejo comunitario. Ellos no tienen ese poder para impartir leyes internamente o castigar internamente a un miembro de su comunidad. Eso, Carlos, parte de la época de la colonia, porque bien nuestras comunidades indígenas conservan sus tradiciones y conservan ese carácter especialísimo y sobreprotector para con sus costumbres a partir de lo que vemos de la colonia. Las comunidades negras o afrodescendientes se constituyen como comunidades posteriormente y de pronto tienen una tendencia a regirse, y eso ha pasado pues en la historia, más sobre las normas ordinarias del resto de acá de la sociedad. Entonces, lo que sucede con las entidades, las comunidades étnicas o afrodescendientes, es que se organizan como consejo comunitario, haga de cuenta lo que podría ser una junta acción comunal, solo que con una protección mayor dentro de un territorio donde ellos, si bien no tienen leyes, sí tienen unas costumbres que los rigen, como las obligaciones que tienen dentro del consejo comunitario, su conformación que se conforma entonces por una cabeza mayor, etc. Entonces vemos que
Si bien ellos no pueden ejercer esas leyes especiales, sí tienen un desarrollo normativo especial en torno a lo que es su conformación como comunidad dentro del territorio que ellos habitan. Entonces, aquí surge una pregunta, doctor Sergio, que es muy importante de pronto tener claridad frente a ello. En los territorios, más allá de que haya ciertas territorialidades de los indígenas, de los afros, siempre va a prevalecer, digámoslo así, la ley, la Constitución del 91 frente a el ejercicio administrativo dentro de los territorios. Pues la Constitución es norma de normas, ¿cierto? Y la misma Constitución es quien desarrolla y le da facultades a estas comunidades para ejercer su territorialidad o sus formas de conformar territorio y comunidad en específico. Sin embargo, no son ajenos a cumplir con los deberes que la misma Constitución, en desarrollo del Estado Social de Derecho, les solicita o les exige para el correcto funcionamiento en armonía con la comunidad. Bueno, entonces, ese poder territorial, doctor Sergio, lo hemos discutido en algunas clases en la maestría. Entonces aquí surge una pregunta muy importante en todo este tema de Estado y gestión territorial y autonomía territorial. Siempre hemos dicho y hemos hablado de las diferentes manifestaciones de territorio y los diferentes poderes que se ejercen en cada una de estas manifestaciones territoriales, pero al final el poder absoluto, tanto administrativo como económico dentro de los territorios, lo tienen las comunidades indígenas, las comunidades afro o el Estado central. Bueno, como te lo comentaba, pues las comunidades indígenas y las comunidades afro tienen una forma de establecer su comunidad, de agremiarse o de asociarse, por así decirlo, muy específica. Sin embargo, el órgano nacional, la nación, es quien conserva desde su poder ejecutivo la obligación de garantizar los fines fundamentales del Estado que establece la Constitución política, o los fines esenciales del Estado. Es entonces donde el poder ejecutivo, es decir, el que conforma al presidente y sus ministros, entra a ser ese garante o ese responsable de efectuar todas las actuaciones administrativas que tiendan por el desarrollo de sus comunidades, el desarrollo de su nación, de sus territorios, y ejercer, pues, valga la redundancia, esa labor administrativa central. El órgano, hablemos de la nación, está conformado el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, en el Ejecutivo tenemos, como te decía, el presidente y sus ministros, los ministerios, departamentos administrativos. Y tenemos entonces, en lo que es el Poder Legislativo, al Congreso de la República, que se conforma por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, ¿cierto? Ellos son quienes legislan, ellos son quienes crean las leyes, aprueban las leyes o proyectos que presenta el gobierno y también ejercen el control político. Luego tenemos al órgano o la rama del Poder Público Judicial, que entonces en este caso del orden nacional está conformada por las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Si nos venimos al orden departamental, que sería el que sigue en la cadena, entonces tenemos que está conformado, el departamento está conformado por el gobernador, la gobernación, le sigue la asamblea y también tiene unos órganos de control que, bueno, eso ya vendría siendo otro tema por tocar. Pero en ese caso, entonces el gobernador sería el titular del poder ejecutivo dentro del departamento. El gobernador y sus directores o secretarios de despacho son quienes tienen a cargo esa facultad y esa obligación administrativa de gestionar, de desarrollar, de ordenar gasto dentro del territorio para el desarrollo y para el bienestar de la comunidad dentro del departamento. La asamblea departamental es entonces la que se conforma por los diputados. Esa asamblea departamental, ¿qué obligaciones, qué poderes, qué facultades tiene? Constitucionalmente se indica que la asamblea es quien aprueba los proyectos de acuerdo que presente el gobernador, pero no como proyecto de acuerdo para corregirlo, sino como ordenanzas
departamentales. Entonces todo lo que el gobernador pretenda hacer y que deba pasar por la asamblea se va a establecer o se va a regir a través de una ordenanza que expida la asamblea en conjunto. Esa asamblea tiene una particularidad y es que también es encargada y es quien tiene la facultad de crear nuevos municipios que vayan a pertenecer a ese departamento, ¿cierto? Claro que bajo un procedimiento pues un poco ya más específico, más riguroso. Ya luego en el orden municipal tenemos al alcalde, al consejo municipal, que como lo hace el gobernador, el alcalde en su municipio, es la primera autoridad, es quien ordena el gasto, es quien tiene a su cargo la responsabilidad administrativa junto con sus secretarios, directores, dependiendo de la organización que tenga pues el municipio como tal. Y está el consejo municipal, que entre otras actividades está en las más importantes: hacer el control político a la ejecución o a la actividad administrativa del alcalde, y también lo que hacen ellos es aprobar, eso sí, los proyectos de acuerdo que el alcalde quiera hacer valer. Ejemplo, se tiene en el municipio un estatuto de rentas, pero el alcalde quiere recaudar más impuesto predial porque hay poca cultura de pago. Entonces vamos a darle el 80% de descuento de intereses en impuesto predial a la gente que está en mora. Eso debe pasar por un proyecto de acuerdo, debe aprobarlo el consejo. Cuando se establece el acuerdo municipal es que empieza a regir eso que llamaríamos como una norma de carácter municipal, ¿cierto? Lo mismo pasa, el alcalde quiere modificar el municipio, ya yo no quiero que sean 5 secretarías, sino quiero que sean 4, es decir, hay una supresión, pero también voy a crear otros cargos. Entonces, como eso modifica la estructura de la administración, debe pasar por un proyecto de acuerdo que apruebe el consejo municipal por acuerdo, valga la redundancia, y ahí sí entraría a regir esa nueva estructura de la administración. Entonces, Carlos, resumimos en que la pregunta inicial que hacía: ¿quién tiene la responsabilidad o quién tiene esa obligación de cumplir todos estos mandatos de la Constitución? Pues en este caso hablamos de territorio. El ente gubernamental, que sería entonces el Poder Ejecutivo, es quien debe velar por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y también por el cumplimiento pues de la Constitución en sí, que eso a fin de cuentas lo va a llevar es a cumplir a carta cabal con lo que es el desarrollo y la sana convivencia dentro del territorio que esté gobernando. Entonces podríamos como ir concluyendo, doctor Sergio, que entonces dentro de esa connotación o frente a ese significado de territorio que es muy amplio, podemos tener múltiples territorios dentro de un territorio: el territorio indígena, el territorio afro, el territorio raizal, pero al final todos esos territorios, esas manifestaciones territoriales se deben a una constitución y a unas leyes del orden nacional, departamental y local. Entonces, entonces ¿quiénes en ese orden de ideas los encargados sí o sí de velar, un ejemplo, por la prestación de los servicios públicos a los territorios dentro de su territorio inicial? ¿Quién es? ¿Los consejos comunitarios, las comunidades indígenas o el Estado central? En ese caso es el Estado central, Carlos, quien debe garantizar la correcta prestación de los servicios públicos. Incluso si hablamos de municipio como si habláramos de la nación, en estos momentos es de mucho comentario público el tema de la urgencia del gas, por ejemplo. ¿Quién tiene la obligación, quién tiene esa responsabilidad de velar que el servicio de gas se preste a todo el país? Es el orden nacional, el Ejecutivo Nacional. En el caso del municipio, por ejemplo, si hablamos de acueducto, alcantarillado y aseo, entonces es el alcalde, el líder del Poder Ejecutivo Municipal, quien debe velar por el cumplimiento de esos servicios públicos o con la prestación de esos servicios públicos, que a fin de cuentas es uno de los derechos fundamentales que contempla la Constitución para el cumplimiento de sus mismos fines esenciales. Bueno, entonces, doctor Sergio, nos queda claro la explicación
de Estado y territorio. Nos queda también claro que hoy el mundo moderno nos lleva a entender esa cosmovisión que tienen los territorios, donde convergen muchas territorialidades, y lo que hoy busca ese mundo moderno es poder integrarnos en función de poder compartir un territorio. A partir de compartir ese territorio es poder generar beneficios a ese territorio a través de la conservación, a través del uso racional de los recursos naturales, y lo más importante, poder enriquecernos culturalmente desde esa cosmovisión de territorio que tienen los indígenas, desde esa cosmovisión de territorio que tienen los afrodescendientes, y desde esa cosmovisión que tienen de territorio el gobierno central, que nos va a permitir a todos poder vivir en convivencia y en armonía con el medio ambiente. Entonces, doctor Sergio, muchas gracias por aportar a este proceso de aprendizaje, muchas gracias por aclarar dudas frente cómo funciona el Estado y cómo los territorios afroindígenas hoy trabajan o se desarrollan al interior de un Estado central. Hombre, Carlos, gracias a ti por este espacio, siempre presto para estos espacios de aprendizaje, de tertulia, porque de retroalimentación, porque siempre estamos en constante aumento o crecimiento del conocimiento. Un bonus track que yo creo que eso lo trataríamos ya de pronto en otro videito, en otra charla, y es que a partir de la ley 142, el tema de los servicios públicos domiciliarios, el Ejecutivo Central, si por ejemplo hablamos del municipio, pues lo puede hacer a través de un tercero o lo puede hacer el municipio mismo. Entonces ahí hablaríamos más bien sobre todo lo que es el tema de la descentralización, sea por colaboración, por servicios. Entonces es un bonus track que nos queda pendiente para una próxima conversación, y nuevamente gracias por este espacio, Carlos. Gracias a usted, mi doctor.